Bienvenidos a una nueva sesión práctica del curso. En esta oportunidad vamos a hablar rápidamente de la ficha técnica del módulo fotovoltaico. Vamos a descargar dos hojas de especificaciones técnicas de módulos solares de dos fabricantes distintos y las vamos a comparar. Además, vamos a identificar cuál es la información clave que tenemos que obtener de cada hoja técnica para poder tener un diseño de sistema exitoso. En el mundo tenemos diferentes marcas. Muchos de estos son fabricantes de todo el módulo. Quiere decir que no solamente hacen la integración de los componentes, sino que fabrican todos los componentes necesarios para lograr el módulo fotovoltaico. Otros, sin embargo, van un poco más allá y hacen investigación y desarrollo, que es muy necesaria en el rubro y en el desarrollo de la tecnología. Otro gran grupo de fabricantes, por su parte, solamente se encarga de comprar los materiales ya fabricados y realizan una integración de estos para vender el módulo fotovoltaico al público. Lo que vamos a hacer a continuación es descargar las fichas técnicas de los fabricantes Jinko y Hanwha Q-Cells. Comenzamos accediendo al explorador web. Ya tenemos nosotros acá en nuestra barra de favoritos la web de Jinko Solar y de Q-Cells. En la web de Jinko Solar nos dirigimos a la sección de descargas o downloads y específicamente a la parte de datasheets o hojas de datos. La descarga la vamos a hacer para el modelo Cheetah y en la página de Q-Cells nos vamos a la parte de productos y vamos a ingresar a la serie G5. Nos vamos a la parte inferior de la página web en donde vamos a encontrar la sección de descargas y dentro de esta la descarga de la hoja de datos. Vamos a ver rápidamente entonces las características que nos brinda cada hoja de especificaciones. Jinko comienza entregándonos información en la primera mitad de la primera hoja sobre el nombre del modelo y el nombre del producto. Tenemos Cheetah, HC hace referencia a half cut o media celda. 60M hace referencia al número de celdas monocristalinas que tiene este módulo. Sin embargo, en total tiene 120 mitades de celda, ya que es tecnología HC, half cut. 325 a 345 hace referencia al rango de potencias que hay disponibles en este producto. Luego pasamos a la siguiente mitad de esta primera hoja y podemos ver las características principales. Acá ellos mencionan que tienen 5 bus bar o 5 barras colectoras por cada celda fotovoltaica. Destacan también la alta eficiencia del módulo y hablan de la resistencia al PID o la degradación por potencial inducido. Esta es el decrecimiento o afectación del rendimiento de un módulo fotovoltaico por la ocurrencia de corrientes parásitas ocasionadas por la interacción de tres factores: el voltaje fotovoltaico, la temperatura y la humedad. El fabricante acá hace referencia a que este módulo es resistente a esas características. Después también destacan mucho la resistencia a las condiciones ambientales y su buen rendimiento en condiciones de baja iluminación. En la parte final de la primera hoja nos muestran su garantía lineal y las certificaciones que tiene este módulo fotovoltaico. En la segunda hoja nos dan información mucho más importante. Tenemos las dimensiones en la parte superior izquierda, las dimensiones del módulo fotovoltaico, y en la parte superior derecha, características de comportamiento eléctrico. Por ejemplo, podemos ver en el cuadro de la izquierda las curvas IV y la curva de potencia del módulo fotovoltaico a diferentes condiciones de irradiancia. Se puede ver
También en el cuadro de la derecha, el comportamiento de la corriente de cortocircuito, del voltaje en circuito abierto y de la potencia máxima del módulo fotovoltaico cuando la celda se encuentra a diferentes temperaturas. Podemos ver que tanto el voltaje en circuito abierto como la potencia máxima del módulo van a disminuir a medida que la temperatura de la celda aumente. Por el contrario, la corriente de cortocircuito va a aumentar ligeramente a medida que la temperatura de la celda fotovoltaica aumente. Después tenemos características mecánicas del módulo fotovoltaico y luego podemos pasar a la parte de especificaciones. Podemos ver que hay una serie de parámetros que están listados en la parte izquierda y estos van a variar para cada modelo de módulo fotovoltaico. Cada modelo de módulo fotovoltaico va a tener presentadas sus especificaciones bajo condiciones STC y condiciones NOCT. STC significa Standard Test Conditions y NOCT significa Normal Operating Condition Temperature. ¿Qué es lo que nos presenta entonces esta tabla? Primero, la potencia máxima del modelo, seguido también el voltaje en máxima potencia y la corriente en máxima potencia, los cuales son distintos al voltaje en circuito abierto y a la corriente de cortocircuito, ya que tanto el voltaje como la corriente en el punto de máxima potencia van a ser menores al voltaje en circuito abierto y a la corriente de cortocircuito. Nos presentan también la eficiencia del módulo fotovoltaico, la cual va a variar y va a aumentar ligeramente a medida que la potencia del módulo fotovoltaico aumente. Por ejemplo, para un módulo de 325 vatios tenemos una potencia o una eficiencia de 19.26%. Por el contrario, para un módulo de 340 vatios tenemos una eficiencia de 20.15%. Nos dan también la temperatura de operación y el voltaje máximo del sistema, el cual puede ser a 1000 o a 1500 voltios. Después tenemos también el valor de corriente máximo del fusible y los diferentes coeficientes de temperatura, voltaje en circuito abierto y corriente de cortocircuito. Finalmente, acá tenemos las características bajo las cuales se realizan las pruebas STC y la prueba NOCT. Pasamos entonces ahora a ver la información que nos brinda la hoja de especificaciones técnicas del fabricante Qcells. Podemos ver que nos presentan acá sus premios y certificaciones en la parte derecha superior y luego pasan directamente a ver los beneficios de este módulo o las características principales de este módulo. Hablan de las innovaciones que tienen, de la resistencia al clima extremo, mencionan de que es una inversión muy buena, bastante segura, y luego hablan también de la eficiencia que tiene este módulo fotovoltaico, que va hasta 20.2%. No es información muy detallada y tampoco presentan más en esta primera hoja. Sin embargo, en la segunda cara ya nos dan las especificaciones mecánicas. Tenemos el peso, tenemos las dimensiones, tenemos también un dibujo técnico, el tipo de conectores y luego las características eléctricas de los diferentes modelos o de las diferentes potencias que hay en este modelo. Tenemos las condiciones STC y acá ellos presentan otro parámetro que es Minimum Performance at Normal Operating Conditions, la cual es muy similar a las condiciones NOCT.
Nos presentan la potencia máxima, la corriente de cortocircuito, el voltaje en circuito abierto y también nos dan el valor de eficiencia, el cual, como vimos hace un momento, también varía a medida que la potencia del módulo fotovoltaico varía. En este caso no nos brindan diagramas específicos de comportamiento bajo diferentes niveles de irradiancia, sin embargo sí nos dan un diagrama de rendimiento en bajas condiciones de irradiancia. En este caso tenemos la eficiencia relativa en el eje vertical y la irradiancia en el eje horizontal. Podemos ver que según este fabricante, a medida que bajen las condiciones de irradiancia, pues la eficiencia del módulo fotovoltaico va a bajar de 100% a 90%. Eso quiere decir que se va a ver disminuida en un 10% en condiciones de muy baja irradiancia solar. Como hemos podido ver, diferentes fabricantes eligen destacar diferentes características de los módulos fotovoltaicos y también eligen presentar en las hojas de especificaciones técnicas pues sus ventajas competitivas de diferente manera. Sin embargo, también podemos ver que coinciden en presentarnos las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos, las cuales son la potencia máxima, el voltaje en circuito abierto, el voltaje de cortocircuito y todos estos parámetros en el punto de máxima potencia. Asimismo, también nos presentan las dimensiones y el peso del producto para que nosotros podamos tenerlo en cuenta en el diseño de nuestro sistema.